Ok. Bueno, que alguien por favor sea tan amable y me diga cómo es el ejercicio, porque no puedo tener tantas cosas abiertas, ¿sí? Era el ejercicio 1 de la guía 2, ¿sí? Se arrojan dos dados equilibrados. ¿Cuál es la probabilidad que la suma de los dos números sea menor que 6 o múltiplo de 4? Bien. ¿Cuál es la probabilidad que la suma sea menor que 6 o múltiplo de 4? Bien. Algo habíamos charlado la última clase de cómo era el espacio muestral. Y yo les había pedido en ese caso, como no dice nada, que hiciéramos dos ejercicios en uno. ¿Se acuerdan? Les había dicho, bueno, consideremos que podemos distinguir entre los dados y que no podemos distinguir entre los dados. O sea, en el primer caso tendríamos dos dados de distinto color y en el segundo caso dos dados del mismo color. Eso hace que lo pueda distinguir a uno del otro. Y íbamos a tomar el espacio muestral que habían planteado en los ejercicios 2 y 3 de la guía anterior. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Sí. Sí, sí. Bien, hicieron eso. Entonces, si vamos a distinguir, lo voy a escribir eso, vamos a distinguir entre los dados, hay días que esto no me quiere funcionar. Distinguir. Bueno, es entre los dados, chicos. Pongo distinguir nomás porque estoy 3 horas para escribir eso nomás. Vamos a distinguir entre los dados. Entonces, Sí, no hay drama. gracias. Entonces, el cardinal del A veces espacio. el cosmo no coopera. No, hay días que. No sé por qué el mouse, hay días, pero que hace lo que él quiere. Y bueno. Bueno, decía, entonces, en este caso, nosotros ya tenemos en otro ejercicio, como es el espacio muestral, y el cardinal del espacio muestral, o sea, el cardinal de omega en este caso, si yo no recuerdo mal, era 36, ¿no? Sí, sí. 36. Bien. Y después hay que plantear dos eventos, ¿sí? ¿Saben qué? Voy a escribir porque reniego menos escribiendo. Voy a escribir acá los eventos. Ay, ¿por qué tan grandes? No. A ver ahí. Esperen que busco un color que se vea. Entonces, ¿cómo sería el... Ay, ¿por qué tan grande? ¿Cómo sería entonces el primer evento? Le puse A. Vengo lenta, pero estoy. Igual. Que la suma de las componentes sea menor a 6. Saben que no me acuerdo la llave. El otro día alguien me lo había dicho. Ay, miren lo que pareció, nada que ver. La negación. Yo, profe. Alt. Ya me olvidé. 1, 2, 4 o 1, 2, 3. Ah, sí, sí, sí. Perfecto, era 1, 2, 3. Entonces, la suma es menor a 6, me dijeron, perdón. ¿Menor o menor igual? Menor a 6. Menor a 6. Esperen que lo encuentre. Ah, ¿cómo era? 1, 2, 3. ¿Y si no? Alt 1, 2, 5. 1, 2, 5, ahí está. Ahí está, ahora sí. Entonces, este evento es que la suma es menor que 6. O sea, la suma de los dos dados sería menor que 6. ¿Estamos? Y el cardinal de este evento, bueno, espera, lo puedo escribir. ¿Cuáles son los elementos que están en este? Díganme ustedes. 1, 1. 1, 2. A ver. 2. 1, 3. 1, 3 y puse, un paréntesis mal. Y me comí una coma acá, la voy a poner, ya que estoy. 1, 4. 1,4. Sí. 2, 1. Claro, ya con el 1 no puedo más, porque el que sigue es 1, 5.
y se me pasa, me da Sí. 6. Así que me dijiste, perdón, 2, 1. 2, 1. Dale. 2, 2. 2, 3. 3, 1. Claro, 2, 4 no podía, yo voy viendo, voy corroborando mientras voy escribiendo. 3, 2 estaría, Y ¿no? 3, 2. 3, 1 y 3, 2. 3, 3 ya no me sirve, así que pasamos al 4, ¿no? Sí. Y 4, 2, ¿no? No, 4, porque ya 1, sería 6. porque ya es 6. Claro, y se terminó, porque 5, 1 tampoco, con el 6 tampoco, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ahí tenemos este. Tiene esto que cada vez que lo quiero volver tengo que escribir. ¿Alguna duda con esto? El resto, además de creo que es Marcela que me estaba dictando, ¿no? No, ninguna duda. Eso yo lo puse así. Sí, sí. Ok. Y el cardinal, esperen, que es el cardinal de A, entonces en este caso quedó 10. 10. Ok. Estaba contando así con el dedo, 1, 2, 3. Bien, perfecto. ¿Alguna duda con esto? ¿Estamos todos bien? Hablen ahora o callen para siempre, chicos, ¿eh? Todo No, bien. yo lo puse así. Todo bien. Todo bien. Así tal cual lo detalló sería la manera correcta de expresarlo. Claro, porque a este evento lo escribí por comprensión, o sea que sería lo primero, ¿no? Donde damos la propiedad que se verifica, que verifican los elementos, y después por extensión. ¿Por qué está puesto por extensión? Porque me permite determinar el cardinal, podemos contar. Ujú. Entonces ahí estaría como súper completo, ¿está bien? Bueno. Ok, entonces en el otro va a ser B, es múltiplo de 4, ¿era? Sí, múltiplo de 4. Múltiplo de 4. Bueno, y entonces los elementos son, y ahora tírenme datos. 2, 2 debe ser el primero. ¿Qué pusieron? 1, 3. 1, 3. Ah, 1, Primero. 3, para ir en orden. Bueno, dale. 2, ¿Qué 2. otro? 2, 2. 2, 6. 3, 1. Paren, pongo 2, 6 primero, ¿quieren? Sí. Voy con el 2. Ahora pasemos al 3. ¿Me dijeron 3, 1? Sí. Bien. 3, otro? 5. 3, 2. 3, 2. Pero 3 más 2 son 5, ¿no va a ser? No, 3, Ah, 2, no, no. no. 2, no. 3, 5. 3, 5. Dale, ahí me gustó porque 3, 2 no me daban las cuentas. Bien. No, me confundí. ¿Qué otro? ¿O ya está? 4, 4. Ahora con 4. Vamos con 4. 4, 4. Ahora con 5, 5, 3. Ahora con el 6, 6, 2. Y Y el 6, 6, 6. Sí. Eran un montón. Yo tenía todo re poco. ¿Qué hice? Debo haber hecho algo mal. ¿Cómo gusta esto? Cuando hay cosas que salen. Bueno, múltiplos de 4. 1, 3, 2, 2, 2, 6, 3, 1, 3, 5, 5, 3, 4, 4, 6, 2. Ok. ¿Todos pusieron eso? ¿Alguna duda? El 2 ya no tendría que repetirse y el 4, 4 porque son de distintos colores. Yo los puse una sola vez. Claro, 4, 4 una sola vez. Y el 2, 6 está el 6, 2. Sí. Sí, Y el están 2, los 2 no. Son los dos. Bien. Todos. Distintos. Y entonces el cardinal de B. Son 9. 9. 9. No entiendo el por qué querías repetir el 4, 4. Si en el espacio muestral te aparece una sola vez, ¿por qué lo pondrías 2 veces? Ok. ¿Y qué teníamos que hacer acá? Ya me olvidé. Con todo lo que escribí me olvidé lo que estábamos haciendo. Ah, tenían que ocurrir las dos cosas, ¿no? Que cuando tiráramos los dados, queremos calcular la probabilidad de que la suma sea menor que 6
y múltiplo de 4. Múltiplo de 4 es la suma, ¿no? Me Sí, comí yo suma acá. La suma es múltiplo de 4, ¿no? Entonces, ¿qué queremos calcular? Dice La que la probabilidad, No, ¿cuál es la probabilidad que la suma de los dos números sea menor que 6 o múltiplo de 4? Claro. Entonces acá la suma es múltiplo de 4. Me comí la palabra suma acá. No me he dado cuenta. Puse múltiplo de 4, pero no puse qué cosa. Está bien, la suma. Bueno, ¿y qué queremos calcular? Que ocurran los dos al mismo yo había los dos puesto un sucesos. múltiplo de 4 nada más. Claro, pero es la suma lo que queremos saber que es múltiplo de Sí. 4, ¿sí? Porque si no, ¿quién? Sí. Múltiplo de 4. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bueno, y entonces como queremos que Sí. pasen las dos cosas juntas, es A intersección, pongo Unión. inter porque no tengo... ¿Por qué unión? Yo puse... Yo puse también unión. No, pero unión B. No, porque A unión B puede ser que solo ocurra A o solo ocurra B, o también puede ser que ocurran ambos. Pero se puede dar el caso que ocurra uno solo, y eso no es lo que dice el ejercicio. ¿Está bien? Y Porque dice le que podés- suceda no A podés o hacer B. Ah, es O. Ah, no, perdón, leí I, mil disculpas. Sí, es unión. No, leí mal yo, discúlpenme. Es O. Así. Perdón. Leí mal. No. Igual, vamos a necesitar calcular la intersección, pero lo podemos hacer después, ¿no? No importa. Sí, les Yo pido le mil sé la disculpas, respuesta. leí yo y Sí. era O. Si queremos calcular esta probabilidad, y me iban a arrojar con tomates podridos si seguía hablando. Estaba diciendo cualquier cosa. Entonces es la probabilidad de A más... Más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A y B. Ahí ve. Así. Pero sí. estaba tildada por eso, porque en algún momento tenía que hacer la probabilidad de la intersección. Como no tengo el símbolo de intersección, pongo inter, ¿sí? Ya la otra vez lo había hecho también esto. Lo que pasa que esta las puedo sacar directamente de estos datos, pero la intersección la tengo que hacer. Yo creo que por ahí me había Sí. tildado. Entonces lo voy a hacer, me anticipo a eso. Hago A, lo que quería hacer recién. Inter B no, porque lo teníamos que calcular como resultado último, pero sí porque en alguna parte nos hace falta, ¿está bien? Entonces, ¿qué sería A intersección B? Bueno, que pasen las dos cosas, lo que estaba diciendo recién, ¿no? Esperen que estoy pensando, ahí está, esto estoy buscando. Entonces, ¿quiénes caen dentro de esta intersección? ¿Qué pares de esos que pusimos en el A y en el B son de la intersección? Bueno, el 1, 3, están los dos, ¿está bien? Sí. ¿Se entiende lo que estoy haciendo o se perdieron? El 2, No, 2 sí, está bien. y 3, 1. 2 y el 3, 1 nada más, ¿sí? Sí. Y no hay más. ¿Estoy bien, no? Ahí. Entonces, esto me permite calcular el cardinal de la intersección. De A inter B. ¿Sí? ¿Cuánto es esto? 3. Tenemos 3 elementos nada más. ¿Sí? Eso lo hice para poder calcular acá esta probabilidad. Nada más que por eso. Esto va a ser igual. ¿Me siguen, chicos? Lo que estoy haciendo se me perdieron. Sí, está bien. ¿Están? Ok. Sí, vamos bien. Ah, genial. Queda unos silencios por ahí de, uy, ¿qué pasó? Sí, yo Probabilidad. tengo retrabada la computadora, perdón, pero... Se te última escribir en el chat, no hay problema, ¿sí? Si querés preguntar algo, contestar y se te tilda, escribir en el chat. Bueno, entonces decía, probabilidad de A, ¿cómo lo calculo? Bueno, es el cardinal de A sobre el cardinal de omega. Que ambos los tengo, el cardinal de A es 10 y el de omega es 36. Así que directamente acá va a ser 10 sobre 36. Más probabilidad de B, cardinal de B sobre omega, ¿no? Entonces tenemos 9 sobre 36. Sobre 36. Y ahora, el de la intersección, como hicimos esa cuenta... Perdón, Marcela, estabas hablando. Ahora no le escucho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me queda 16 sobre 36. 4, Claro. sí. Sí, ahí lo escribo. 4 novenos. Exactamente. 4 novenos.
Si lo pasan a decimal sería 0,4 periódicos, ¿está bien? Pero si no, 4 Sí. novenos está bien. Bueno, eso en el caso en que distinguimos entre uno y otro. Y ahora ya me gusta escribir acá. No distinguimos entre uno y otro. No distinguimos entre los dados. Son del mismo color sería, ¿no? Bueno, cambia toda la situación, me parece, ¿no? Si yo no estoy mal. Sí, Porque ahora ya es todo Sí. distinto. El A es distinto. Y si lo hago acá mismo, le agarraba la vagancia a ella. El cardinal de omega, le voy a poner S en vez de omega, que es otro símbolo para el espacio muestral. Era 21. Claro, era más chico, ¿no? Ahora, el A, a ver si puedo copiar y pegar acá. Ah, no me deja hacer eso. No, hubiese sido fantástico poder. ¡Oh! Alumnos viendo cómo la profesora juega con la tecnología. Cómo aprende a usar. Y bueno, nos vamos aprendiendo. Me voy ayornando un poco. Claro. Y ahora, ¿cómo llevo? No quiero hacer eso. Acá, este era. Claro, pero me queda sí o sí uno arriba del otro. Ese es el que hicimos recién, este que vamos a hacer ahora. ¿Estamos? Sí, ¿Entiendo bien. lo que estoy haciendo? Ok. Sí. Medio lo atamos con alambre, pero va queriendo la cosa. Lo que escribí al final lo voy a volver a escribir ahora. Entonces, no distinguimos entre los dados. Entonces decía recién, el cardinal de S, que ya lo tienen calculado en el ejercicio anterior, es 21. Ok, todo esto ya lo puse allá arriba. No hace falta. Por si me hace falta espacio, lo dejo ahí. Bien, entonces el A. El A es el mismo, que la suma es menor a Sí. 6. El tema es cuáles quedan de acá, ¿no? Bueno, el 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1 ya no, porque si está 1, 3, 3, 1 no está. 2-1 tampoco. 3, 2 y Sí, 4, me lo 1 comí. no Pará. están. 3, 2, no. 4, 1 4, 1. tampoco. Y me comí uno No. por allá, ¿no? Me faltó uno. ¿Cuál es? El 2, 1 era, el que me dijo recién, ¿no? 2-1 no. ¿Ahí estoy bien ahora? Entonces me cambió el cardinal acá. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4. El cardinal 6. 2-2, 2-3. Sí, 6. Bueno, el B lo mismo. La suma es múltiplo de 4, pero se van los repetidos. O sea, 1, 3, los que están invertidos, digamos. 1, 3, 3, 1, chau. 3, 5 se queda, 4, 4 se queda, pero 5, 3 se fue. 6, 2 está 2, 6, o sea que no. Ahí está, ahí me queda. Entonces el cardinal de B también es 6, ¿no? 2, 4, 6. Sí, 6. Y en la intersección se va el 3, 1. El 1, 3 o el 3, 1 es indistinto, pero bueno, elijamos esto con una cuestión de orden. Claro, sí. Y entonces esto es 2. Todo esto va a ser igual, es la probabilidad de la unión, es la probabilidad de A más la de B menos la de la intersección, solo que me cambian los cardinales de los conjuntos. Acá es 6 sobre 21, 6 sobre 21 y 2 sobre 21. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Tenemos un 10 sobre 21. Y esto da, si lo quieren pasar a decimales, 0,476. ¿Está bien? Y ahí completamos todo el ejercicio. Ok. Bueno, ¿alguna duda de este? Este era un poquito más del tema que veníamos trabajando, ¿no? Claro, sí. Me parece que este ejercicio tendría que estar en la otra guía, como para que quede mejor enganchado, porque acá la idea es ver otra cosa, ver esto de probabilidad condicionada, sucesos dependientes e independientes,
y por ahí podríamos llegar a ver que no nos va a alcanzar a nosotros este año, pero se puede llegar a ver probabilidad total, teorema de Bayes y todos esos temas. Pero nosotros este año no vamos a llegar hasta ahí. Bueno, si no hay más dudas de esto, paso a la teoría. Entonces, como les decía recién, vamos a empezar ahora a ver este concepto de probabilidad condicionada y el concepto de independencia. Independencia y dependencia, porque van una de la mano con la otra, ¿está bien? Bueno, les leo un poquito de la introducción esta de la probabilidad condicionada. Dice, la probabilidad de un determinado suceso en un experimento aleatorio puede verse modificada si se posee alguna información antes de la realización del experimento. Por ejemplo, si se consideran los alumnos de una clase de estadística, la probabilidad de sacar aleatoriamente una alumna rubia será diferente de la de sacar una alumna rubia del grupo de las alumnas. Es decir, si se parte del conocimiento de que el alumno escogido sea del sexo femenino. Es decir, no es lo mismo si yo calculo la probabilidad de sacar una alumna rubia de todo el grupo que si achico ese grupo a solo las mujeres. ¿Está bien? Está diciendo, bueno, ya cuando yo modifico en mi espacio muestral, ¿está bien? Lo estoy condicionando a algo en particular. En este caso estoy sacando una rubia de entre las mujeres. Claramente esa probabilidad se va a modificar. El resultado final va a ser diferente. ¿Está bien? Dice, para modelar este tipo de situaciones en las que se parte de una información a priori, se define el concepto de probabilidad condicionada. Entonces, si la probabilidad de B es mayor que 0, la probabilidad condicionada de que se realice A si B se realiza, y esta es la notación, esta notación la vamos a leer, la probabilidad de A dado B. Esto no es una fracción, chicos, no pongan A sobre B, porque no es eso, es una notación de la probabilidad condicionada, es que la probabilidad de que ocurra A dado que ocurrió el suceso B. No lo pongan nunca como fracción porque eso sería incorrecto. Acá no hay ninguna fracción. No es el cociente de dos números esto. ¿Está bien? Simplemente es una notación que está diciendo que vamos a calcular la probabilidad de que ocurra este evento o este suceso, dado que ya sabemos a priori que ocurrió otro, que es el evento o suceso B. ¿Está bien? Si me ponen un sobre A sobre B, es porque no me entienden lo que estoy explicando, no están entendiendo lo que están haciendo. O sea, denota que un alumno, si me escribe una división ahí, claramente no está entendiendo lo que se está haciendo ahí, porque ahí no hay ninguna división. Es una notación que, bueno, es igual a las fracciones, pero no quiere decir que sea una fracción porque no tiene sentido. ¿Queda claro esa aclaración, chicos? Valga la redundancia. ¿Claro la clara aclaración? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, tengan cuidado con eso. Acá no hay ninguna división, es una notación para denotar que una cosa queda condicionada a la ocurrencia de otra cosa. ¿Sí? Entonces, acá cuando vemos esta notación, la vamos a leer la probabilidad de A dado B. ¿Está bien? Bueno, y se calcula o viene definida por este cociente. Entonces, la probabilidad de A dado B es igual al cociente entre la probabilidad de A intersección B y la probabilidad de B. ¿Está bien? Acá sí hay un cociente, hay una fracción, una división. Acá no. Esto es una notación. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo calculamos una probabilidad condicionada? Como el cociente entre la intersección de ambas probabilidades sobre la probabilidad del segundo suceso, del que ya sabemos que ocurrió. ¿Está bien? Análogamente, se define la probabilidad condicionada de B respecto de A. O sea, si yo hubiese hecho la probabilidad de B dado A, ¿está bien? Ay, espérenme un segundo que me quedé sin batería. Deme un segundito que tengo que enchufar la compu. Me olvidé de enchufarlo porque cuando empiezo a usar todas estas cosas, enseguida me la pobre batería. Bien. Bueno, ahí sigo. Entonces, disculpen, decía, la probabilidad... pensé que se me había tildado esto. La probabilidad de B dado A sería la probabilidad de la intersección también
Pero acá en el denominador tendríamos la probabilidad de A. O sea, la que está puesta acá segunda, la que ya sabemos que ocurrió, es una probabilidad conocida para nosotros. Entonces, si fuera B dado A, acá abajo tiene que decir probabilidad de A. ¿Está bien? Pero bueno, no creo que el orden de las letras los confunda, ¿sí? Esto es, quiero calcular la probabilidad de algo que no conozco, dado que conozco algo que sí ocurrió. Que conozco la probabilidad de algo que ya ocurrió. ¿Está bien? Entonces, de esto que ya ocurrió es lo que va a estar acá abajo. Y arriba es la intersección. La condición, profesora, de que la probabilidad de B sea mayor que 0, ¿es solamente porque está en el denominador? Claro. O... Es por eso. O sea que si A está en el denominador, tenemos que dejar registrado, digamos, que la probabilidad de A es mayor que 0. ¿Y cuándo la probabilidad da 0? ¿En qué situación? Cuando es nula. Bueno, sí, que de 0 quiere decir que sea nula, pero ¿qué evento tendrías vos para que la probabilidad te dé 0? Es para todos. Cuando se trate del suceso imposible. Claro. El vacío. Exactamente. El vacío. Exactamente, chicos. O sea, lo único que no podemos poner acá, la probabilidad de A, dado que no ocurrió nada. Eso está diciendo. Por eso no va a pasar, ¿está bien? Bueno, uno podría poner algo que no tenga sentido, pero entonces no puedo hacer la cuenta, ¿está bien? Igual está re bien la pregunta, está perfecta. Es cierto, si fuera al revés, si fuera B dado A, bueno, también tendría que ocurrir que se verifique esto, porque si no en el denominador me va a quedar un 0 y la división por 0 no está definida, ¿está bien? Pero, bueno, acá podemos pensarlo en términos de qué cosas son estas, ¿sí? La probabilidad de algo, bueno, quiere decir que el evento es el vacío. Estoy poniendo algo que no tiene sentido. ¿Estamos? Bien. Y a su vez, como esto es una división, ¿está bien? Es una operación conocida, puedo usar esta misma fórmula, o sea, según sea lo que yo quiero calcular, pero podemos usar esta fórmula para calcular la probabilidad de la intersección, que hasta el día de hoy no tenemos ninguna fórmula para calcularla. Hasta lo que vimos hasta ahora, ¿sí? No vimos cómo se calcula la probabilidad de la intersección. Entonces, esto a su vez nos permite obtener una fórmula, que es esta, que nos permite calcular la probabilidad de la intersección de dos sucesos. ¿Está bien? ¿Cómo? Bueno, y en términos de la probabilidad condicionada, ¿sí? O sea, la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. O sea, todo lo que se hizo acá es pasar esto que está dividiendo multiplicando para el otro lado. Como son números, los eventos son conjuntos, pero la probabilidad del evento es un número. Entonces puedo hacer todas estas cuentas, ¿sí? Lo mismo ocurría acá con la pregunta que hacía, creo que era Yelén que preguntó. ¿Por qué esto tiene que ser mayor que 0? Bueno, la probabilidad es un número. Me tengo que asegurar que no valga 0 justo, ¿sí? Bien, y la otra forma es la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Sería el otro caso, el que no está escrito acá, ¿sí? Bien, vamos al ejemplo. O sea que sumamos dos cosas en una sola explicación. Cómo calcular una probabilidad condicionada y cómo calcular la probabilidad de la intersección si conocemos esta probabilidad condicionada. Porque podría ser. Perdón, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dime. Si ahí dice que la probabilidad de B tiene que ser mayor a 0, o de A, indistintamente depende del ejercicio, Sí. ¿puede pasar que nos dé usted un ejercicio que dé 0 o no? Como No, decir, ¿para bueno, qué? da 0 Para y no complicarles sucede la el vida. ejercicio. No me imagino, qué sé yo. No. Ah, bueno. Sí, es sería tan una linda rebuscada. pregunta ya que lo preguntaron, sería una linda pregunta de la teoría, ¿no? Es decir, que No. esto no esté, por ejemplo, decir, ¿dónde está el error? Y bueno, hay que acordarse que acá no puede ser 0, ¿está bien? Esa sería una linda pregunta. Más para la teoría. No me imagino que te pida calcular una probabilidad condicionada y que la probabilidad de B valga 0. No, porque tiene mucho No, yo sentido. preguntaba así a medio de trampa, decir, bueno, capaz que hay un ejercicio y te da 0, entonces La verdad es que decir, ni siquiera se me bueno, había ocurrido. no se puede seguir ejercicio. No, está bien, capaz que me había rebuscado mi pregunta, pero No, preguntaba está por las bien. dudas. No sería la idea, ¿está bien? No sería complicarnos por ahí, no. No es esa la idea, ¿sí? Sí podría ser una buena pregunta de teórico, ya que lo decís. Por ejemplo, obviar esto y decir, ¿es correcta esta definición? Y no, porque falta poner el mayor que 0, ¿sí? Es una condición necesaria. Tiene que estar sí o sí, si no esto no funciona, ¿está bien? Pero no más que eso. Bien, veamos un ejemplito sencillito. Dice, el 60% de los alumnos de una clase de estadística son chicas. Y se sabe que el 30% de las chicas son rubias. Estos datos, chicos,
me dan probabilidades. Porque si yo sé que el 60% de los alumnos de la clase de estadística son chicas, ¿está bien? Yo sé que el 0,6, la probabilidad de sacar a una chica de la clase de estadística es del 0,6. ¿Está bien? ¿Y qué dato es este 30%? A ver si se dan cuenta. Esa es la condicionada, porque dice claro. 30% de las chicas de las alumnas de estadísticas. Claro. O sea, Son rubias. Condicionadas. Sería el 30% del 60. 60, claro. No, del total. Ah, el total. O sea, en realidad acá este 30% es que son rubias, dado que es chica, es el 30%. La probabilidad de que sea rubia, dado que es chica, es de 0,3. Eso está diciendo acá. Claro, y el 60% de las alumnas son chicas, pero se supone que hay varones, o sea que el otro restante son los hombres. Exactamente, el de la 40% que queda son los varones. Sí. ¿Estamos? Entonces pregunta, ¿cuál es la probabilidad de escoger un alumno de la clase que sea chica y rubia? Fíjense que es I, es una intersección, que pasen a ambos eventos, ¿sí? Claramente para resolver el ejercicio lo primero que hay que hacer es plantear los eventos, los sucesos, ¿sí? Entonces con F denota A que sean chicas, sea del sexo femenino. Con M que sea masculino, o sea que sea chico, y con R tener el pelo rubio. Entonces la probabilidad de que sea rubia y chica, de sexo femenino y rubia, la puedo calcular. ¿Por qué hace esto? Y bueno, porque lo que decíamos recién, si yo sé la probabilidad condicionada, me permite calcular la intersección. Entonces lo que vamos a usar es este dato del 30%, que era la condicionada, la probabilidad que sea rubia dada que es chica, por la probabilidad de ser chica. Este libro no sé por qué pone en vez de poner comas, pone como un apóstrofe, pero es 0,3 esto. 0,3 es la probabilidad que sea rubia dado que es chica, y 0,6 es la probabilidad de que sea chica. ¿Está bien? Esto es un producto. Entonces, esta probabilidad de ser rubia y chica es del 0,18. ¿Estamos? Bien. Bueno, este teorema que sigue simplemente da... Ay, esperen que me quedan distintas hojas. Se remite a los axiomas que vimos antes, ¿sí? Que decíamos toda probabilidad debe satisfacer los 3 axiomas de la teoría de Kolmogorov, ¿sí? Entonces, si la probabilidad de B es mayor que 0, entonces la probabilidad condicionada, fíjense que hay un puntito acá, dice, bueno, cualquiera que sea la que pongo ahí, dado B, ¿sí? Es una probabilidad y cumple que esa probabilidad condicionada es mayor o igual que 0. Si calculamos la probabilidad de omega dado B, va a dar 1. Y si calculamos la probabilidad de la unión, donde los sucesos son disjuntos, es la sumatoria de las probabilidades condicionadas. O sea, está haciendo extensivo lo que vimos antes para la probabilidad condicionada. Eso es para asegurar que está bien definida esta probabilidad. ¿Está bien? Pero en esto no voy a ahondar demasiado, ¿sí? Acá un poco sí, porque nos va a permitir calcular la probabilidad de la intersección cuando tenemos más de 2 sucesos. No siempre vamos a querer hacer la intersección solamente entre 2 sucesos, podemos tener más. Bueno, esto está generalizado a n sucesos. O sea, tenemos n sucesos, entonces la probabilidad de la intersección de esos n sucesos se va a hacer con la probabilidad de A1 por la probabilidad de A2 dado A1 por la probabilidad de A3 dado A1 intersección A2 y así sucesivamente hasta llegar a la probabilidad de A sub n dado A1 intersección A2 intersección hasta AN-1. ¿Está bien? Esto, nosotros más de 3 sucesos no creo que tengamos, ¿está bien? Pero bueno, está bueno saber cómo se calcula en ese caso. Y hay un ejemplito acá. Dice, siguiendo con el ejemplo 4.12, que es el de recién, se sabe que el 40% de las chicas rubias usan gafas. O sea, agregó un dato más, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger aleatoriamente un alumno de la clase resulte ser una chica rubia con gafas? ¿Está bien? Entonces,
a los sucesos que ya teníamos hay que agregar uno más, que es usar lentes, ¿no? Usar gafas, que es G. G es el suceso usar gafas. Entonces, la probabilidad que nos están pidiendo en este caso es la intersección de 3 sucesos, o sea, ser chica, ser rubia y usar gafas. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se calcula esto? Bueno, la probabilidad de G, no importa si sea el último, el primero, el orden, en este caso no altera nada porque la intersección es conmutativa, o sea que puedo ir en cualquier orden, ¿sí? Ahora, si yo estoy poniendo acá la probabilidad de G, de un evento, dado la intersección de los otros dos que me queden. O sea, si puse G, dado la intersección de F y R, o R y F. ¿Está bien? Por la probabilidad de que sea rubia, dado que es chica, por la probabilidad de chica. ¿Está bien? Si respeto el orden que está puesto acá, ¿sí? Fíjense, primero hizo la probabilidad del primer evento. La probabilidad de F está puesta acá. ¿Está bien? Después, la del segundo dado el primero. Fíjense, de A2 dado A1. Acá sería la de rubia dado F. Está puesta en otro orden, pero es lo mismo, ¿sí? Probabilidad de rubia dado F. Y después venía la probabilidad del tercer evento dado la intersección del primero y el segundo. La probabilidad del tercer evento dado la intersección de los otros dos, del primero y el segundo. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien, este es el dato que nos da en este enunciado, que es de 40%, 0,4, y estos otros dos son los que hicimos en el ejemplo anterior. Y la cuenta da 0,072. Fíjense que la probabilidad se achicó un montón al agregar una condición más. Es muy chiquita. La otra era 0,18, era el 18%. Esto es 0,072. ¿Está bien? 7,2%. Chiquitita, chiquitita. Bien. Una cosa más. A ver cuánto más hay de esto. Yo creo que era un poquito más. Se los explico ahora. Es un pedacito. En un ratito. Y después todo esto lo vamos a ir aclarando con los ejercicios, ¿sí? Esto hay que hacer ejercicios para entenderlo del todo. Bien, se los leo. Dice, dependencia e independencia. En el epígrafe anterior se introdujo el concepto de probabilidad condicionada, debido a que la probabilidad de un determinado suceso se ve alterada por la información de que se dispone a priori. Sin embargo, puede suceder que dicha información no altere la probabilidad de ocurrencia de ese suceso. Es decir, el que ocurra el suceso es independiente de la información. Se dice que dos sucesos, A y B, son independientes si el conocimiento de la ocurrencia de uno no modifica la probabilidad de aparición del otro. O sea, la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B. Es decir, el A no le afectó en nada. Fíjense, no figura, no aparece el A. ¿Por qué? Bueno, porque la probabilidad de ocurrencia del B no se ve afectada nada por la probabilidad de ocurrencia del A. ¿Está bien? Habíamos hecho la otra vez un experimento, un ejercicio, donde se tiraba una moneda y un dado. Bueno, lo que le ocurre a la moneda no le afecta al dado, ni lo que le pasa al dado le afecta a la moneda. Por ejemplo, esos sucesos son independientes. ¿Está bien? Lo que le pasa al uno no le afecta al otro. ¿Estamos? Entonces, la idea, hasta ahora tenemos dos ideas que tienen que tener claras porque son distintas, pero es confuso. Nosotros vimos un poco antes los sucesos incompatibles. ¿Se acuerdan? Suceso incompatible era cuando no podían ocurrir al mismo tiempo. O sea que eran sucesos disjuntos. Si hacíamos la intersección daba vacío. ¿Estamos? Ese es un concepto que necesitamos para calcular la probabilidad de la unión. Porque si los sucesos son incompatibles, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Y si no, es la probabilidad de A más la de B menos de la intersección, como el ejercicio que estábamos haciendo hoy. Y otro concepto a tener muy en claro es este de dependencia e independencia, ¿sí? Que no es lo mismo que el otro, ¿eh? Acá es que la ocurrencia de uno no afecta a la ocurrencia del otro. O sea, que pase uno no afecta a que el otro le pase. Que no es lo mismo que no puedan pasar al mismo tiempo, ¿eh? Sino que el que pase uno no afecta a la ocurrencia del otro. ¿Está bien? Ahora vamos a ver unos ejercicios donde más queda claro esto. Es, por ejemplo, si yo tengo una urna donde estoy sacando fichas, ¿está bien? Si yo saco la ficha y no la repongo y saco otra ficha, ¿sí?
Cuando saco la segunda, el espacio muestral se modificó. Supongamos que tenía 100 fichas, ¿no? Saco una, ahora tengo 99. Cuando voy a sacar la segunda, ya el espacio muestral no es el mismo, porque tiene menos elementos. Por lo menos uno menos, ¿está bien? En ese caso, esos eventos, esos sucesos no son independientes, porque la ocurrencia del primero afectó a la ocurrencia del segundo. Le modificó algo el espacio muestral, y por ende la probabilidad. Ahora, si en la misma situación de sacar fichas, saco la primera ficha y la devuelvo y saco la segunda ficha, ¿está bien? Ahí son independientes. La ocurrencia del segundo suceso no se ve afectada por la ocurrencia del primero. ¿Sí? Todos los ejercicios que son sin reposición o con reposición tienen que ver directamente con estos conceptos de dependencia e independencia. ¿Sí? Que vamos a hacer varios ejercicios de ese tipo. Bueno, me dejo de cháchara y explico un poquito más lo que sigue. Entonces decía, acá está puesto como ejercicio, pero nosotros lo vamos a tomar esto como la fórmula que tenemos para hacer la cuenta. Dos sucesos A y B son independientes si y solo si la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Está bien? Entonces, si los eventos son independientes, la probabilidad de la intersección se calcula como el producto de las probabilidades. Y ojo, porque recién dije otra. Acá, esperen que lo encuentre. Y algún día voy a llegar. Acá. No, ahí está. Esto, ¿sí? Acá dije otra forma. Bueno, que haya una probabilidad condicionada significa que hay eventos dependientes, ¿sí? Porque si yo puedo calcular la probabilidad condicionada, quiere decir que la ocurrencia del evento B afecta al evento A. Por eso la puedo calcular. ¿Está bien? Entonces, hay dos maneras de calcular la probabilidad de una intersección. Si son dependientes los eventos, vamos a usar esta. Y si son independientes, es lo que acabo de decir recién, vamos a usar esta, el producto de las probabilidades. ¿Está bien? Entonces ahí, si se hacen algún resumen de la teoría, si se van organizando un poco la teoría, algo que tienen que tener bien claro es que hay dos maneras de calcular la intersección y dos maneras de calcular la unión. ¿Está bien? En la intersección, lo que tenemos que tener en cuenta es si los eventos son dependientes o independientes. Y en la unión, si son compatibles o incompatibles. ¿Estamos? Bueno. Y después acá tenemos una como generalización, me parece que es. Si hubieran varios sucesos, ¿no? N sucesos, dice acá, que son independientes, entonces, bueno, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades, ¿sí? Bien, y hay un ejemplito, lo leo. Si continuamos con el ejemplo 4.12, si se sabe que el 10% de los alumnos de la clase escriben con la mano izquierda, ¿cuál es la probabilidad de escoger aleatoriamente una chica que escriba con la mano izquierda? ¿Está bien? Sea el suceso D definido por D, escribir con la mano izquierda. Admitiendo que los sucesos D y F son independientes, la probabilidad solicitada es, fíjense, ¿qué son los sucesos D y F? D es ser chica, ¿no? Es ser del sexo femenino. Y D es escribir con la mano izquierda. ¿Se ve afectado la ocurrencia de una con respecto del otro? O sea, que sea chica con que escriba con la mano izquierda. No son sucesos dependientes. O sea, que sea chica no afecta que escriba con la mano izquierda y viceversa. ¿Está bien? Entonces, esos dos eventos son un ejemplo de eventos o sucesos independientes. Entonces, yo quiero calcular la probabilidad de esta intersección, es directamente el producto de las probabilidades. ¿Vamos? Que en este caso 0,6 por 0,1 es 0,06. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Me siguen la idea? Sí, profe. ¿Claro? Sí. Sí. Bueno, eso es. El primero fue extraer una ficha roja. Ajá. Y eso me daban 5. Primero yo definí el espacio muestral. Sí, yo también. Bueno. En este caso, el espacio muestral que son las 10 fichas. Sí, yo lo que Cardinal le puse 10, sí. fue, sí, yo puse RR, 5 Rs y 5A. Así lo demostré. Ajá. Bueno. Podríamos decir, sí.
Bueno, ¿qué más? Después puse R, extraer una ficha roja. Y eso me daba 5. Y después el otro Evento. espacio. Sí, un evento. Uy, qué feo que me salió. Esto es extraer una ficha roja. Sí. Después puse abajo extraer una ficha azul. Voy a poner una roja nada más. No lo escribo de la otra forma porque tengo que hacer unas formulitas después y se me complica. Y lo mismo con A va a ser extraer una ficha azul. Azul, sí. Una ficha azul. Bien. El cardinal de este es 5, el cardinal de este es 5 también. El cardinal del espacio muestral es 10, inicialmente, ¿está bien? Bueno, ¿y qué queremos Sí. calcular? ¿La probabilidad de qué? De sacar 2 fichas rojas. Claro, pero ¿cómo lo simbolizo a eso? Sí, está bien, Lucía, pero ¿cómo voy a simbolizar esta probabilidad que yo quiero calcular? De R. De R. No me acuerdo cómo se decía, porque R, no me No sé qué decir. ¿Dado? O sea, como condicional Dado R. Sí, dado R. No lo R puse, dado no me R. encontraron. ¿Todos Sí, calcularon una probabilidad condicional acá? ¿Todos hicieron eso? ¿O Yo lo alguien puse más? así. Está bien, Eugenia. ¿Y el resto? Yamila, por ejemplo, ¿qué hiciste? Noelia, Gabriela, hay un montón acá. ¿Alguno que diga qué hizo? ¿O si hizo lo mismo? Yo no llegué hasta ahí, profe. Me quedé trabada. Ajá. ¿En que no entendías cómo se hacía o qué? Sí, no entendí. ¿Quién me habla, perdón? De los Lourdes. estoy viendo. Ah, Lourdes. Sí, pues no los estoy viendo. Ok. Y Diego, Santiago. Me voy acordando quiénes habían entrado de a poco. Emiliano también estaba. No hicieron nada. Marcela. Igual Marcela siempre opina. Claudio también estaba. Yo había definido, yo definí el suceso A como extraer una ficha roja y el suceso B puse extraer otra ficha roja. Ajá, bueno. Entonces, Y vos tenés y un A y por un B, eso- y la probabilidad de qué pusiste acá. una intersección, Ah, de A intersección B. sí. Claro. Bueno, ahí me gusta un poco más porque después definimos cómo lo escribimos, pero dice que ambas sean rojas. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean rojas? Que eso quiere decir que pase algo al mismo tiempo, que dos cosas estén ocurriendo de manera conjunta, ese ambas. ¿Está bien? Entonces no es una probabilidad condicional, es una intersección, tal como dice acá la compañera, creo que es Ruth la que me habló. Podemos poner A y B, o si lo usamos en términos de la notación que propuso Eugenia, podríamos decir, bueno, la R1 podemos decir sacar la primera y R2 sacar la segunda. ¿Sí? Eso también puede ser, sería otra forma. Entonces yo, para no cambiar lo que ya escribí, voy a decir, bueno, R1 quiere decir que la primera que saco es roja, intersección R2, que la segunda que voy a extraer también sea roja. ¿Está bien? Ahora,
¿La ocurrencia de estos dos sucesos es dependiente o independiente? Dependiente. Dependiente. ¿Por qué? Porque cambia nuestro espacio muestral. Y ese cambio del espacio muestral se debe a qué cosa específicamente. Que no devuelve la ficha. Se queda con la ficha. Exactamente, que es sin reposición. El hecho de que sea sin reposición, era lo que les explicaba hace 2 minutos atrás, hace que el espacio muestral se modifique y por ende la ocurrencia de un evento depende de la ocurrencia del otro. Entonces ahí tenemos la probabilidad condicionada. Cuando yo voy a sacar la segunda ficha, depende de lo que haya pasado cuando saqué la primera. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vamos a calcular esta probabilidad? Bueno, va a ser la probabilidad de que la segunda sea roja, dado que la primera fue roja, por la probabilidad de que la primera sea roja. Ruth, ¿hiciste esto? Más allá que pusiste A y B. Creo que era Ruth, no sé. Sí, profe. Ah, eras vos, mirá cómo reconozco las voces. Con A y con B, pero esta sería la idea, ¿no? Sí. Okay. Yo lo escribí coloquialmente, no así en símbolos, porque no sabía, o sea, ahí me mareé. Claro, no, sí. Vamos de a poco, no importa. Pero ¿lo entendés ahora que lo pongo simbólicamente? ¿Queda claro? Sí, ahora sí. Perfecto. Ya con eso es un montón, chicos, la primera vez que lo ven. Tampoco piensen Yo que acá uno lo lo va a leer la modifiqué. teoría y va a seguir todo. No es tan directo, ¿sí? Bueno, pero me van siguiendo por lo menos el hilo. Entonces acá, ¿cómo calculo la probabilidad que la primera sea roja? Bueno, cuando saco la primera, tengo todas las fichas, o sea, tengo las 10, las 5 azules, las 5 rojas. O sea que el espacio muestral, el cardinal del espacio muestral va a ser 10 y rojas van a estar las 5. O sea, esta probabilidad, esta que está acá, va a ser 5 sobre 10. Sí. ¿Y cómo es esta otra? Bueno, ahora ya saqué la primera ficha roja. Cuando voy a sacar la segunda ficha, quiero calcular qué probabilidad de que sea roja, yo ya saqué una y que sé que es roja. O sea, no solamente saqué una, sino que además sé que la que saqué, le conozco el color, es roja. Entonces ahora, mi espacio muestral tiene un elemento menos, o sea, tiene 9 fichas, o sea que el cardinal es 9 acá, ¿está bien? Y la cantidad de fichas rojas también es menos, porque hay una roja que ya la saqué, o sea que es 4. O sea, la cantidad, también digo, la cantidad de fichas rojas que tengo acá difiere de la que tenía inicialmente, ¿sí? Lo mismo pasa con el total. ¿Bien? Los casos favorables y los casos posibles cambiaron. Son menos, uno menos, ¿sí? Bueno, y acá no queda más que hacer la cuenta. ¿Está bien? Esto da... 0,22. Sí, ya llegaba así, 0,2 periódico, 2 sobre 9. ¿Estamos? Bueno, si quieren se los dejo acá. Esto da 0,22. Uy, no era para tanto. 22 y sí. Bien. Y en el punto B era lo mismo, pero con reposición. O sea, la misma pregunta, pero ahora me dice, no, pero yo la devuelvo a la otra ficha. O sea, quiero saber cuál es la probabilidad de que las dos sean rojas, pero reponiendo la ficha. ¿Está bien? Entonces los eventos ahora no son dependientes, porque si yo la devuelvo, todo vuelve como al principio. ¿En qué cambia cuando yo saco la segunda? ¿Va a ser la misma probabilidad? No va a haber ninguna modificación. Entonces, va a ser todo lo anterior lo dejo igual. ¿Esto va a ser lo mismo? ¿Esta fórmula va a ser la misma? No, exactamente. ¿Qué tengo que cambiar de esta fórmula? El 9 por el 10. Antes de los La números. condicional. Acá. Claro, exactamente. La probabilidad de R2. Acá que me queda. Empecé a borrar por acá, pero bueno. Borro todo esto. ¿Eso queda lo que está puesto? Eso está bien, probabilidad de R2
por la probabilidad de R1. Directamente, porque son independientes. La probabilidad de R1 es 5 sobre 10. ¿Y la probabilidad de R2? 4 sobre 10. No, 5 sobre 10. ¿Por qué va a ser No, 4 porque si yo la ya devolví? sacó una roja. ¿Y pero la devolví? Pero la devuelven. Claro, si no Está estoy en el bien, caso de está bien. antes. La volví a meter a la caja, si no estoy en el mismo caso de antes. Ahora estoy en el punto B, ¿no? Estoy haciendo esto. Para no volver a escribir, lo hice acá mismo, estoy en el punto B. ¿Sí? Yo saco la primera, la R1, esta. Saco esta. Probabilidad 5 sobre 10. Pero la ficha esa la vuelvo a meter en la caja para sacar la segunda ficha. Entonces, que la segunda ficha sea roja, y tengo las 10 fichas y las 5 rojas, las 5 azules y las 5 rojas. Entonces, los casos favorables siguen siendo 5, porque otra vez hay 5 fichas rojas, como yo la devolví. Y la cantidad de casos posibles, y son 10, porque están todas las fichas. ¿Está bien? Entonces, el resultado final no es ese. Esto debe ser... Esto es... 0,25. ¿Cuánto? Un cuarto. 0,25, ¿no? Sí, un cuarto. Estoy mirando, claro, estoy mirando otros ejercicios y va a decir cualquier cosa. Bien, esto es 0,25 o un cuarto, como lo quieran poner. Es un poquito más alta esta probabilidad, es del 25%. Bueno, ¿se entiende esta idea? ¿Estamos bien acá? Sí. Me gustaría que hagamos algo del 3, como para yo quedarme un poquito más tranquila. Dice el 3. Una urna contiene 20 tarjetas negras, 10 blancas y 5 rojas. Calcular la probabilidad de que al extraer una al azar sea roja o negra. Eso es un ejercicio, está bien. Otro, no sea blanca ni roja. Punto B. Si se saca una tarjeta y sin reponerla en la urna se saca otra, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean blancas? ¿Hasta ahí llega o tienen les dejé el inciso C? Tenemos el C. Bueno, el C lo voy a sacar porque es un lío, ¿sí? No se compliquen la vida. El C no lo vamos a hacer. Vamos a hacer el A y el B. ¿Está bien? Que a su vez el A tiene dos partes. Bien. Fíjense que donde habla de reposición o de no reposición es en el punto B. En el punto A no dice nada de eso. ¿Está bien? De hecho, se saca una sola. Y no se saca otra. ¿Está bien? ¿Quieren pensar los 5 minutitos? ¿O quieren que lo haga directamente? ¿Qué prefieren? Lo pensamos un rato. ¿Lo piensan un ratito? Bueno. Les doy 5 minutitos, ¿sí? Bueno, repito un poquito para que quede ahí grabadito. Entonces, tenemos tarjetas negras con un cardinal de 20, o sea, 20 tarjetas negras en la urna, blancas. En realidad el suceso sería extraer una tarjeta blanca. El cardinal de las blancas es 10 y R, el suceso R, extraer una tarjeta roja, el cardinal de las rojas es 5. Entonces en el punto A, I, digamos, A1, queremos calcular la probabilidad de que sea roja o negra, con lo cual lo simbolizamos con una unión. El tema es si los eventos son incompatibles o no. Eso es lo que decía yo hace rato. Si yo tengo una unión, tengo dos formas. Incluyo la intersección o no, dependiendo de si los sucesos son incompatibles o no. Ahora, ¿estos sucesos son incompatibles o son compatibles? Incompatibles. Exactamente. Porque o es roja o es negra. Saco la tarjeta y no puede ser rojinegra, porque no había. ¿Está bien? Era o roja o negra. Entonces intersección no va a haber. Por ende, esos sucesos como conjuntos son disjuntos, o sea, no ocurren al mismo tiempo, por ende, como sucesos son incompatibles. Entonces, la probabilidad de esta unión es la suma de las probabilidades. Acaba de quedar la probabilidad de roja más la probabilidad de que sea negra. Entonces, la probabilidad de roja
es la cantidad de rojas, o sea, los casos favorables, que es 5, el cardinal de rojas, sobre el cardinal del espacio muestral, los casos posibles, que son todas las tarjetas que hay, en este caso 35. Las 35. Exactamente. Muy bien. Y la probabilidad de las negras, tengo 20 negras, entonces va a ser 20 sobre 35. Y entonces esto da 5 séptimos. Serían 25 sobre 35, que simplificado nos va a quedar 5 séptimos. Y con eso termina la primera pregunta. ¿Estamos? Sí. Sí. ¿Habían llegado hasta ahí por lo menos o ahora ya están copiando lo que yo estoy haciendo? ¿En qué situación No, estamos? sí, hasta ahí estaba claro. Hasta ahí sí. Hasta ahí sí, bien, bien. Bueno, la 2, ¿sí? El punto 2. Le voy a poner el fondito negro porque se ve más. Dice que no sea blanca ni roja. ¿Sí? Es un ni. ¿Cómo se simboliza eso en la teoría de conjuntos? No es esto ni es aquello otro. No B y no R. Claro. No es no y no. Es todo no. ¿Estamos? Entonces, no es blanca y no es roja. Estamos en este punto 2. Es la probabilidad de que no sea blanca, que lo simbolizábamos con el complemento. Así lo poníamos la otra vez, no me acuerdo. O con una rayita arriba. No recuerdo qué simbología estábamos usando hasta ahora. Pero cualquiera de las dos. ¿Sí? No me acuerdo. Sí. Ni blanca ni roja dijimos, perdón. Ni blanca ni Y roja. rojo. Así con la rayita arriba lo aceptamos ambos, ¿está bien? Ni, no esto y no aquello era. Y esta es la forma, ¿está bien? Bueno. En este caso vamos a hacer uso... ¿Hasta acá me entienden? ¿Hasta acá llegaron o ni a eso? Con este punto. Sí, yo sí. No, a esa parte sí. Sí. Bien, acá les voy a aclarar algo, ¿sí? Vamos a hacer uso de las leyes de De Morgan, ¿sí? Nosotros en teorías de conjuntos, allá por primer año, habíamos visto que si teníamos, por ejemplo, A unión B, y le aplicábamos el complemento a esto, o esto intentaba hacer un paréntesis, y esto no va. El complemento de esto, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? Ni se acuerdan. El complemento de la unión. La intersección de los complementos, ¿no? Nada. A complemento, intersección, B complemento. Son esas cosas que uno no se olvida nunca más esto. Digo yo, en general. Y bueno, si Los hubiésemos... complementos son los elementos que no están incluidos dentro del conjunto que estamos trabajando. Eso es cierto. Pero yo lo que estoy diciendo es cómo se calcula el complemento de la unión, en este caso. O sea, vos lo que me estás diciendo es la definición de complemento en general, que está bien, pero mi pregunta apuntaba a cómo calculo el complemento de la unión. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es la intersección de los complementos. ¿Cómo calculo el complemento de la intersección? Bueno, es la unión de los complementos. Me queda A complemento, unión B complemento. Una cosa que seguramente discutimos en primer año es que no es distributivo, no es que es A complemento, intersección, B complemento. No, esta intersección se convierte en unión. Lo mismo ocurre acá. Un error típico que ocurre siempre cuando estamos en la teoría de conjuntos es intentar distribuir este complemento, como si se pudiera, ¿está bien? No sé si eso les ayuda a recordar un poquito más esto. Bueno, entonces decía, el complemento de la unión es la intersección de los complementos, pero entonces la intersección de los complementos es el complemento de la unión. ¿Para qué digo todo esto? Porque acá justamente tengo la intersección de los complementos. Entonces lo puedo reescribir de esta forma. ¿Cómo me va a quedar? Bueno, me va a quedar la probabilidad de B unión R complemento.
¿Está bien? ¿Y cómo se calcula la probabilidad del complemento? Bueno, acá todo esto es teoría, ¿eh? Todo lo que estoy diciendo es teoría. ¿Cómo es la probabilidad del complemento de un conjunto? de La un probabilidad suceso? de B más la probabilidad de R menos la probabilidad de la unión de B y R. ¿Sería? Estás contestando cómo se calcula la probabilidad de la unión y yo estoy preguntando cómo se calcula la probabilidad de un complemento. Este por ahora dejémoslo aparte, no le voy a hacer nada, esto lo tomo como un todo a esto. 1 menos la probabilidad de P unión R. Tal cual. Lo escribo acá. Si yo tengo en general la probabilidad de A complemento, la probabilidad del complemento es 1 menos la probabilidad de A. Todo esto es teoría, ¿sí? Son pocas cosas, pero se las tienen que saber porque eso es lo que les permite avanzar, ¿está bien? Les conviene, ya que no nos vemos todos los lunes, darle una miradita a la carpeta antes de la clase para tenerlo un poquito más fresco, ¿sí? A estas cosas que ya vimos. Y en ese caso sería 1 menos todo lo que dijo Lucía. Claro, 1. No, bueno, sí, pero vamos por partes, está bien. Sí. Me va a quedar eso, pero lo voy a hacer por parte para que sea más claro, ¿está bien? Entonces, ¿cómo va a ser esto si yo tengo esto en cuenta? Bueno, va a ser 1 menos la probabilidad de B unión R. ¿Estamos? Ah, bueno, y ahora, ¿cómo calculo la probabilidad de la unión? Bueno, sí, ahora sí lo que decía Lucía. A medias, porque me parece que metió la intersección por ahí. ¿Está bien? Entonces, 1 menos, pongo paréntesis. ¿Cómo calculo la probabilidad de la unión? Bueno, pero fíjense que va a pasar lo mismo que dijimos acá. Los sucesos estos son incompatibles. Los mismos gestos. Que salga blanca, que salga roja, no va a pasar al mismo tiempo. Entonces, yo no le alcancé a escuchar del todo a Lucía porque ya vi que iba más rápido que yo. Y yo quería ir más lento. Así que medio que no le escuchaste y no más. ¿Cómo va a ser? Probabilidad de B más probabilidad de R. Menos probabilidad de la intersección, no, porque no hay. Claro. ¿Sí? Bueno, hay que hacer cuentas. Claro, yo pensé que se ponía igual y era 0, vale 0. No, pero justamente, sí es cierto, uno puede decir, bueno, listo, vale 0, pero yo prefiero, para que se visualice que están comprendiendo lo que están haciendo, es que distingan en si los eventos son compatibles o no. En vez de ponerme 0, que es lo que va a dar, no, pongan, como los sucesos son incompatibles, entonces la probabilidad de B unión R va a ser la probabilidad de B más la de R. Porque eso se apega más a la teoría, ¿está bien? No sé si se entiende lo que quiero decir. A mí me gustaría que se basen bien en la teoría, fundamentemos la teoría. Bueno, acá no quedan más que hacer cuentas, chicos, ¿sí? Se las dejo a esas, por la hora que es. Y del B, charlémoslo, así yo me voy tranquila, voy a dormir, sabiendo que mis alumnitos sí lo pueden pensar y hacerlo solitos. Dice el B, si se saca una tarjeta y sin reponerla en la urna se saca otra, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean blancas? Fíjense que otra vez caemos en la palabra ambas, entonces queremos calcular la probabilidad de una intersección. Es como la anterior, ¿sí? Que charlábamos hace un ratito. Porque si es ambas, quiero que pasen las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, ¿qué cosas que quiero que pasen al mismo tiempo? Bueno, que saco una que sea blanca y la otra también sea blanca. Vamos a hacer como en el otro ejercicio. Pongámosle B1 y pongámosle B2. Esto es un 2. Aunque no lo parezca, es un 2. ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Sí. Sí. Sí, profe. Sí. Bueno, ¿y esos eventos, esos sucesos, serán dependientes o serán independientes? Dependiente porque decía... ¿Independientes por qué? Dependiente, No entiendo por qué, la justificación. Dependiente.
Dependiente porque no se repone. No se la repone, tarjeta de la- sin reponerlas. Y cambia el espacio muestral. Exactamente. Entonces ahí van a tener que usar la probabilidad condicionada, como hicimos en el ejercicio anterior. ¿Está bien? La intersección ahora no es el producto de las probabilidades porque son dependientes. Al no reponerla, cuando voy a sacar la segunda tarjeta, ya va a depender, o sea, va a haber cambiado el espacio muestral y la cantidad de blancas porque la primera que saqué es blanca. ¿Sí? Eso se los dije para que lo piensen un poquito más. ¿Estamos? Bien.